Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en estas charlas a las que he llamado los que estuvimos ahí, porque hay mucha gente que estuvo ahí en eventos importantes, en transmisiones de radio, y en muchas ocasiones no se sabe o no se recuerda bien lo que hay detrás de todas estas transmisiones y las personas que lo hacemos posible. En una transmisión de fútbol, la voz del narrador no está sola, siempre hay en la cancha alguien que ve lo que él no alcanza a ver desde un palco de transmisiones. Y es ahí donde nuestro invitado del día de hoy estuvo ahí en esos partidos, en esas transmisiones, y me da muchísimo gusto y agradeciendo a Jorge Armando Lara que haya aceptado estar aquí. Él, bueno, primero lo presento, lo dejo que salude. Jorge Armando, muchas gracias. ¿Qué tal, Rodri? Un gusto saludarte, un gusto estar con toda tu gente. Qué bueno que haces este tipo de programas porque la radio es magia. Yo creo que no perdí este sentido a través de la creación de diferentes medios de comunicación, ahora con redes sociales. Siempre se ha creído que la radio va a desaparecer en cualquier momento y no, solo evoluciona, pero sigue manteniendo esa cosa que sigue siendo mágica para quienes lo hacemos y para quienes también recibimos este tipo de transmisiones. Así es, así es. Pues muchas gracias nuevamente. Y pues para dar un poquito de contexto a la gente, les quiero comentar que en mi etapa de Radio Centro Deportes fue donde coincidí contigo. Afortunadamente fuimos un gran equipo de trabajo, tenemos una gran amistad y aunque no somos tan cercanos en vernos porque tú estás en otro estado de la República, y yo estoy en la Ciudad de México, nos tocaron varias transmisiones y pues agradeciendo que estés aquí, valorando tu amistad y tu tiempo, quisiera preguntarte inicialmente, ¿cómo fue tú que iniciaste en los medios de comunicación? Yo inicio en los medios de comunicación por esa espinita que yo creo que tenemos todos, que algún día quisimos ser deportistas. En mi caso, yo siempre soñé con ser futbolista, pero pues ya sabes que luego las lesiones no faltan, uno no se sabe atender bien y para mí la única opción que era seguir dentro del deporte, pues la encontré a través de los micrófonos cuando estás en esta etapa de bachillerato en la preparatoria, que todavía no sabes qué estudiar. Nos llevaron a diferentes escuelas y demás y todavía no encontraba y no sé por qué, por casualidad un día nos llevan a una estación de radio donde en el fondo, en la última de las cabinas, estaban haciendo un programa de deportes. Entonces yo dije, eso quiero hacer. Y a partir de ahí me enfoqué en la comunicación. Le pregunté obviamente a la persona que estaba operando, dije, ¿qué necesito estar? ¿Qué necesito hacer para estar ahí dentro? Y me hice un título en comunicación. Perfecto. Entonces ahí se convirtió en mi objetivo. El fútbol siempre me ha gustado, pero me gustan muchísimo otro tipo de deportes. Tú lo sabes, Rodrigo, el convivir con gente que se convierte en historia, que logra récords, que son superhumanos por lo que logran, pues es increíble para nosotros el poder contar esas historias, se vuelven mágico. Entonces yo estudié comunicación, empiezo a hacer prácticas en medios locales aquí en Aguascalientes y bueno, me voy metiendo de a poco y hoy ya tenemos 22 años aquí tratando de hacer radio, que es lo que principalmente me gusta y solamente me ha tocado hacer 2 años, al menos por los que he cobrado por hacer radio. Todo lo demás me lo he llevado en televisión, pero bueno, seguimos en el camino. Bueno, es importante mencionar exactamente, tú lo acabas de decir, que estás en Aguascalientes y ahí prácticamente has hecho toda tu carrera, aunque has estado como corresponsal para diferentes medios a nivel nacional, ¿no? Cuéntanos tantito qué es lo que vemos ahí de fondo. Bueno, aquí de fondo yo creo que para la gente que no conoce, al menos habrá visto alguna postal ahí, o incluso marcas que utilizan en la fachada del Jardín de San Marcos, uno de los lugares icónicos de aquí de Aguascalientes, obviamente por la tradicional Feria Nacional de San Marcos, que se ha hecho popular a nivel internacional. Y bueno, estamos aquí prácticamente en el centro de la ciudad. También hay que recordarles, y para quienes no saben, decirles que Aguascalientes es una ciudad muy pequeña geográficamente hablando, entonces, pues aquí nos queda todo cerca. Está muy bien, está muy padre tu postal y te agradezco que estés ahí para esta charla. No, con todo gusto, mi Rodrigo. Se trata de que luzca. Perfecto. Oye, ahora yo sé que tu trayectoria ha sido larga, nos lo acabas de decir más o menos cómo inició, pero coincidimos en Radio Centro Deportes, que ahora es la Octava Sports. Cuéntame un poquito cómo fue que llegaste a Radio Centro Deportes y qué significó para ti estar ahí en este medio de comunicación. Mágico, totalmente. Te repito, para mí siempre, desde que conocí los medios de comunicación, desde que conocí
la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo siempre dije, radio es lo que me gusta. Me tocó coincidir con Miguel Ángel Luis Castillo, que estuvo en 13 Deportes, yo fui corresponsal de esta empresa, todavía soy por ahí colaborador de la misma, y cuando él llega a Radio Centro, me habla un día y me dice, oye, ¿cómo estás de tiempo para viajar mañana a León? Y dije, ah, caray, pues creo que bien. Y así fue como empecé, las casualidades, pero yo siempre digo, es suerte, pero hay que comprar el boleto. Nadie se saca la lotería si no compras el boleto. Entonces, creo que se trata de ir picando piedra, de estar haciendo buen trabajo, que el trabajo hable de ti, por supuesto, también los contactos. En este caso, agradezco muchísimo a mi querido Luis Castillo, que siempre ha estado ahí para apoyarme en diferentes ocasiones, y en esta ocasión, pues nos tocó ahí para la Octava Sports hoy día, en aquel entonces Radio Centro Deportes, y me tocó debutar en radio en un partido en el estadio Nou Camp, en el estadio León, en un duelo de León contra América, además, pues el equipo de mis amores. Bueno, algún defecto tenías que tener, ¿no? Oye, pues bueno, cuéntame qué implica para ti estar en una transmisión, estar en la cancha y cómo lo vives, qué se vive, qué se percibe en una cancha que pues la mayoría de la gente no llega hasta esos lugares donde tú estás normalmente en una transmisión. Te voy a repetir esta palabra, yo creo que infinidad de veces, otra vez voy a recordar la palabra magia. Es esa magia de hacer la radio, pero implica una responsabilidad importantísima, pero también un compromiso contigo mismo. Es cierto, sobre todo en radio nos convertimos en los ojos de mucha gente que no ve, incluso en los ojos de los comentaristas, que por el ángulo que tienen en donde están situados y que a veces todavía tienen el apoyo de un monitor, aún así no tienen la vista de todos. Y la responsabilidad también implica el prepararse. Mucha gente piensa que nada más es llegar al partido, agarrar el micrófono y hablar, incluso tonterías. Hoy se ha puesto de moda, ojo, no lo critico, creo que es complemento de, porque creo que la crónica deportiva es una mezcla entre justamente el género deportivo de la crónica y el entretenimiento, donde tienen que ir bien balanceados y tienes que explicarle a la gente qué es lo que está pasando, pero si el partido se vuelve aburrido, también tienes que mantenerlos ahí. Hay infinidad de patrocinios que dependen de que la gente se quede pendiente del encuentro. Entonces, se vuelve en esta mezcla, te repito, de entretenimiento y el conocimiento que le puedas aportar a la gente, también sí sonar muy petulante, pero no es llegar nada más el día del juego y a ver qué se me ocurre, es prepararte desde una semana antes, saber cómo han llegado los equipos en jornadas anteriores, qué han hecho, los números que tienen, quiénes podrían alinear, porque siempre es una de las preguntas principales que te hacen, oye, el once inicial, bueno, los técnicos se la juegan muchas veces a la sorpresa de último minuto, incluso a veces ya que salió la alineación oficial, bueno, ahora sí ya la federación se los pide por obligación, pero todavía en esas épocas te daban una alineación y resulta que a la hora que pitaba el árbitro ya te habían cambiado jugadores. Entonces tienes que estar muy al pendiente de todo ese tipo de detalles y por supuesto de lo que ocurre, te repito, en esa parte que el cronista no alcanza a ver, lo que el narrador no alcanza a ver como reacción en tribunas y demás. En San Luis nos tocó una vez incluso la aparición de Tunita, recordarás esta perrita que se coló Sí, a la sí. cancha y que a la postre se convirtió en la mascota del equipo. Es correcto, no recordaba yo eso, pero sí, tienes toda la razón. No lo podían agarrar y al final de cuentas, sí, se volvió la mascota, la adoptaron y no sé si sigue ahí, pero sí nos tocó esa parte. Ahora cuéntame un poquito, ¿qué tan importante crees tú que es la comunicación con el equipo de producción de una transmisión? ¿Y qué valor le das a este equipo que la gente, la mayoría de la gente no escucha o no ve o no sabe que existe? Pero estamos ahí, que es mi caso, estamos ahí para que todo salga de la mejor manera, si no es que casi perfecto, es lo que buscamos todos. Cuéntame cómo era tu comunicación, cómo consideras toda esta parte que no se ve ni se escucha. Es vital. Yo me atrevo a decir que es el 60% o el 70% de lo que sale en una transmisión de radio, digo, sin quitarle mérito a la parte de lo que pueda aportar quien está detrás del micrófono, pero obviamente desde la parte técnica, si un cablecito falla, se echa a perder toda la transmisión. Si un audífono no funciona, si el micrófono trae falso, las pilas de los inalámbricos, todo ese tipo de detalles de la que la parte de producción se tiene que encargar son simple y sencillamente vitales. Sin eso la transmisión no sale. Y la parte comunicativa con la parte de la producción también tiene que ser vital porque en la mayoría de los casos, cuando el estadio tiene las facilidades, cuando el equipo también se presta para lo mismo, porque hoy en día con tanto
transmisión inalámbrico, tú sabes que se cruzan las señales, pero cuando de repente no tienes la comunicación directa por el audífono o con el chícharo, con la gente allá en el palco, con la gente de producción, le tienes que entrar las señas y tienes que entender sí o sí de qué es lo que te están diciendo. Y me parece que al menos las experiencias que yo he tenido, tanto en Radio Centro, ahora la Octava, como en otras empresas, pues ha sido muy valiosa. Y te repito, creo que no podría salir sin la gente de producción, que me ha tocado también estar apoyando de ese lado. No puedo decir que lo he estado haciendo porque es un trabajo impresionante y es a la gente que menos se le menciona, por cierto, pero que tiene un valor impresionante. Pero cuando te toca apoyar, te repito, nunca lo he hecho, pero apoyar de ese lado te das cuenta de las dificultades que se enfrentan y además esa serenidad que tiene que tener para no trabarse, para no volverse loco. A ver, tengo estas opciones, tal, voy a hacer esto, a ver si funciona, y si no, ya tengo un plan B. Es complicadísimo hacer una producción. Sí, 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 vaya que lo es, lo hemos vivido y de hecho hay una anécdota que tenemos que la quiero tocar un poquito más adelante, pero fue algo muy lamentable y fuerte, ¿no? Que vivimos en San Luis Potosí. Sí. Pero antes de eso, cuéntame un poquito más de tu trayectoria. Eh, ¿Qué has hecho? ¿Qué consideras tú que ha sido muy importante, que te ha dejado marcado, que ha sido algo que tú digas, me dejó muy contento este trabajo, esta cobertura, esta transmisión? Cuéntame a cuántas plazas has estado transmitiendo, un poquito más de todo lo que has hecho durante tu carrera. Bueno, obviamente aquí en Aguascalientes, cuando el Necaxa desciende, la primera ocasión, justamente TVC Deportes, ya lo mencionábamos, tiene los derechos en ese entonces de la Liga de Ascenso. Y bueno, fue invitado, ahí te repito otra vez, un gran saludo a mi querido Luis Castillo y también aprovechar para Beto Bernard, que han sido siempre personas que me han apoyado y me invitan a participar a nivel de cancha. Entonces, con todo el nervio del mundo, y aquí hago un paréntesis porque me tocó estar también como docente en alguna universidad aquí local, y siempre me preguntaban, profe, es que ¿cómo le hago para quitar los nervios? Y los nervios no se quitan. Contrólalos, hazlos tus aliados. El día que uno no tenga nervios, el día que le pierdes el miedo al micrófono, es el día que te tienes que retirar. El nervio tiene que ser tu compañero, pero no tu enemigo. Entonces, se vuelve importante. ¿Por qué? Porque el nervio significa la responsabilidad de importancia que le estás dando al trabajo. Entonces, yo recuerdo perfectamente ese primer día que llego a la cancha con todo el nervio del mundo, con qué voy a decir, con qué voy a pasar, pero en cuanto me dan la palabra, todo eso se perdió, todo eso se va, te repito, se vuelve en tu aliado, porque al final de cuentas, por mucho miedo, por mucho nervio que tengas, conoces lo que está pasando, viviste la semana con el club, estás cerca de lo que está pasando. Entonces, miedo antes de la transmisión, soltar el nervio cuando decían estamos fuera del aire, pero en la transmisión se vuelve taleado. Es una sensación, te puedo decir que hasta adictiva, es muy bonito cuando vas a entrar al aire. Entonces, mi primera ocasión a nivel nacional fue, te repito, con TVC Deportes. En aquel entonces también estaba colaborando con el diario Deportivo Récord, que no tenía las redes sociales que tiene hoy, pues en aquel entonces era nada más mandar nota escrita y listo. Después de eso, pues empiezan a salir oportunidades y colaboro también para Multimedia Deportes y Milenio, que son empresas hermanas. A mí me hablan de la parte de Nuevo León y bueno, empiezo también a mandarles material. Hay gente que se empieza a dar cuenta de mi trabajo y bueno, por ahí también fui requerido para servir a Claro Sports. Y bueno, pues ya te repito, ahí con la Octava y con ustedes también fue una experiencia muy padre. Algo que me haya marcado, yo creo que me quedo, obviamente, con ese primer partido fue un Necaxa contra Cruz Azul Hidalgo, te repito, en Liga de Ascenso, donde me debutan ahí a nivel de cancha. Y otro que me quedo también, yo creo que mi debut en la Octava Sports, o en aquel entonces con Radio Centro Deportes, en ese duelo de León contra América, donde otra vez se iba con todo el nervio del mundo, pero es una sensación, te repito, es muy adictivo, es muy padre la sensación, otra vez, de esos ídolos que tú tienes desde la infancia, otra vez te repito, de mi club, de mis amores, verlo ahí, pero en ese momento te tienes que quitar la camiseta. O sea, no dejas de ser nunca aficionado al fútbol, no dejas de ser nunca aficionado al equipo, pero en esos momentos lo tienes que olvidar sí o sí y tienes que volverte completamente imparcial y decir tal cual lo que está pasando en la cancha. No se trata de favorecer o perjudicar a alguien, se trata de decir la verdad, porque al final de cuentas es nuestro trabajo. Ahí me ha tocado con algunos clubes que de repente nos dicen, oye, me están pegando mucho porque no hacemos gol o algo, y pues hagan gol.
Es así de sencillo. O sea, no puedo decir que están haciendo 20 goles cuando evidentemente no han hecho ni uno. Tiene que haber esa imparcialidad, tiene que haber también esa parte crítica, analítica, pero tampoco con más. Basta, basta tu experiencia. Te felicito por toda tu trayectoria. La verdad es que por algo es por lo que te quise invitar a esta charla de lo que yo siempre he dicho, los que estuvimos ahí y muchos que siguen como tú, que estás muy presente en los medios. Pues, muchas felicidades por toda esta trayectoria. Muchas Quis- gracias. Quisiera ahora tocar un punto de algo lamentable que vivimos. Vivimos de una manera muy fuerte para mí, para ti me imagino que así fue. Si no mal recuerdo, fue el 20 de octubre del 2019, un encuentro en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez entre San Luis, el Atlético San Luis y el Club Querétaro. Cuéntame un poquito de el previo de ese partido, cómo íbamos, cómo llegaste, qué era cómo te sentías antes de ese partido, si viste algo, alguna señal. Ahorita le vamos a decir a la gente qué pasó ese día, Sí, pero cuéntame un poquito el previo antes de ese juego. claro que sí. Son de esas cosas que nunca se olvidan. También te marcan. Desgraciadamente, sí, un suceso no muy agradable, pero al final de cuentas se queda ahí y es parte de la experiencia. Ese día yo recuerdo que fuimos convocados, me parece que a las 2 de la tarde, ahí en el Alfonso Lastras para preparar todo. Yo salía de la central de aquí de Aguascalientes en la mañana para estar llegando allá poco después del mediodía y me acuerdo que en el camino, en el grupo de WhatsApp que tenemos, Luis Castillo, que era nuestro jefe, nos manda un mensaje porque él me parecía que esa tarde se iba a San Luis, a Nuevo León, perdón, nosotros íbamos a San Luis, allá con tu tocayo Ricardo Martínez Hecker, y nos decía, tengan mucho cuidado porque es un partido de alto riesgo. Yo hasta ese momento no lo entendí, dije, bueno, San Luis, Querétaro, no había tomado en ese momento en cuenta la situación de las porras. Entonces, en el camino ya había hecho por ahí algunos apuntes justamente de cómo llegaban las jornadas, goleadores, quiénes eran los posibles titulares de esta tarde y demás. Pero sí yo había pasado por alto las porras. Cuando llego al estadio, me acuerdo que entramos a la zona de acreditación, que además es una rampa alta para llegar a las tribunas, y en ese momento se empieza a escuchar ruido en las calles, y como también hacíamos imágenes con el celular para las redes de Radio Centro Deportes, me acuerdo que dije, voy a sacar unas tomas, y alguien más se salió conmigo, no me acuerdo, y empezamos a agarrar la porra de Querétaro, que incluso iba con bengalas y demás, y pues se veía muy al estilo argentino, pero nada raro hasta ahí. Y bueno, pues ya después la historia fue otra. Sí, claro que sí. En este partido, las porras, ya dentro del estadio, a mitad del juego, empezaron a bronquearse, ¿no? A pelear, a salirse de sus zonas, porque pues, obviamente separaron a la porra de Querétaro con la de San Luis, empiezan a pelear y entonces empieza golpes, empiezan botellazos, botellas de cerveza volando. Inclusive creo que tenían un toldo, lo aventaron. Había Sí. mucha situación muy fuerte que la demás gente del público empezó a invadir la cancha. Cuéntanos un poquito cuando empezó todo eso, ¿cómo lo viviste? Zafaron butacas, incluso y empezaron a golpearse con las mismas. Había un cerco de seguridad que fue rebasado muy rápido y la misma seguridad del estadio empezó a abrir los ingresos. Hay unas pequeñas rampas que van de las tribunas hacia el terreno de juego y empezó a dar acceso a las familias, a la gente que veían que no pertenecían a la porra, los que se veían ciudadanos que iban solamente para disfrutar el deporte como debe de ser, y le empiezan a dar acceso a ellos y después se volvió en un caos en muchos sentidos porque la gente de seguridad, la policía y todo el sistema de vigilancia del estadio se volvió insuficiente. Afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un momento de pánico en ese momento, vaya la redundancia, donde la gente no sabía qué hacer y sí hubo mucho temor y confusión por parte de algunos aficionados que incluso habían escuchado rumores de que por ahí había armas también involucradas. Me imagino que obviamente con el golpe en algunos toldos, en botes, estaban las tamboras también, todo este tipo de sonidos y ver a toda la gente huyendo, bueno, pues sí, sí los metió en ese estado de pánico. Cuéntame qué medidas tomaste tú para resguardarte o qué hiciste en ese momento y cómo lo sentiste y qué aprendiste tú de esta experiencia, tanto a nivel profesional como a nivel personal.
Fíjate que en ese momento me queda muy en la memoria que los técnicos, los equipos se van al túnel, son a los que resguardan cuando empieza a bajar la gente, y el técnico cuando ve familias, cuando ve así personas que traían, sobre todo niños chiquitos o de brazos, los empieza a jalar al túnel. Obviamente no les dejaron pasar tan al fondo hasta la zona de vestidores, pero resguardaron ahí primero a las familias. Después otras familias ya con jóvenes o parejas, pero ya no tan niños, empiezan a estar ahí dentro del terreno de juego, obviamente más al centro para resguardarse. Y en ese momento, no sé, esa parte yo creo que siempre me preguntan, oye, ¿qué hace falta para ser comunicólogo? Y digo, pues, estar loco. Sí, sí, es como un requisito el que tenemos para ser comunicólogos, y ahorita que lo dices, jamás me pasó por la cabeza resguardarme. Yo en esos momentos empiezo a tratar de recabar información sobre la gente, de dónde venía, pues, qué fue lo que escuchó, qué había pasado. Veía también los grupos de aficionados que estaban en las tribunas todavía con esta bronca. Y te repito, como también levantábamos imágenes para redes sociales, otra de las cosas que hicimos fue, sin exponernos demasiado, pero acercarnos dentro del terreno de juego, agarrar el teléfono y empezar a grabar también para captar ese tipo de escenas. Pero sí, jamás me pasó por la cabeza resguardarme. También te voy a decir, en ningún momento sentí peligro. Sabíamos que todo lo que estaba pasando era arriba y que en su momento si había que correr, bueno, lo haríamos, pero en ese momento jamás me pasó por la cabeza. Bueno, ahorita que mencionas, empecé a recordar todos esos momentos y como lo mencionas, que tiene uno que estar loco, y es cierto, porque estando yo en el palco de transmisión, aislado de toda la gente, seguro y tranquilo ahí viendo todo lo que pasaba, decidí salirme, irme a la zona de conflicto, y la mayoría de los videos que hay en las redes de Radio Centro Deportes, hoy la Octava Sports, son los que yo grabé, porque me Claro. fui a grabar y estaba yo ahí en medio, me metí a la tribuna y ahorita que lo mencionas, sí, efectivamente uno no piensa resguardarse, estás pensando como periodista, como comunicólogo, Sí, como bien lo dices, y pues llevar ese tipo de información, llevarla, todo eso hacia la gente para que lo vea, ¿no? sí, Entonces, es tu primera reacción. Creo que es parte de la formación que tenemos. Digo, no te dicen métete, arriesgate ni nada, pero nuestra prioridad es informar. Entonces tenemos que estar ahí. Te repito, yo creo que en ningún momento tampoco se sintió tanto peligro. Creo que en esos momentos son en los que te digo que de repente la cabeza, por muy loco que estés, tiene ese resguardo de serenidad donde dice, ok, todavía no hay suficiente peligro, podemos hacer tal cosa. Ya en su momento pues habría que reaccionar de otra manera. Y como se dice ahí en el argot, no hay que el Jorge del futuro lo defina. Mientras tanto, seguimos aquí y bueno, y nos quedamos en ese momento. Afortunadamente, te repito, no pasó mayores, pero sí lo vivimos de una manera y ya después, ese mismo día por la noche y a los siguientes días, nos damos cuenta que es una nota que le dio la vuelta al mundo. así es, así es. ¿A ti cómo te marcó este suceso de manera profesional o personal? ¿Qué te dejó toda esa experiencia? Bueno, otra vez la cuestión de siempre estar serenos, de tener esa calma para poder informar. Te repito, al final de cuentas es nuestra profesión y lo hacemos con mucha pasión. Me parece que yo creo que te podría mencionar varias profesiones que de verdad tienen ese amor por lo que hacen, pero yo creo que me voy al área médica y al área de comunicación. Esas son, Sí. yo creo, las dos principales áreas que tenemos esa pasión por lo que hacemos. Entonces, me sentí bien, me marcó en ese aspecto de puedo hacer las cosas bien, de a pesar de que hay muchos momentos, te repito, donde la gente entra en pánico, bueno, creo que estamos preparados o la universidad, por mucho que digan que no sirve, sí nos preparó bien para ese tipo de detalles. Y en el aspecto personal, bueno, pues lamentable que un deporte que tanto amo, te repito, yo empecé todo esto porque me gustó mucho el fútbol, y ver que un deporte que tanto amas, pues se convierta en un campo de guerra, porque hay gente que no sabe medir este tipo de cosas. Por ahí decía, no, el fútbol es la cosa más importante de lo menos importante. Sí, es mucha pasión, sí es mucha entrega, sí es lo que quieras, pero no deja de ser un juego y es nuestra parte de entretenimiento. Eso tenemos que dejarlo bien en claro, que después de una semana pesadísima, después de lidiar con jefes, con tareas un tanto complicadas, después de hacer infinidad de cosas que no nos gustan, nuestro único resguardo el fin de semana es entretenernos e ir a disfrutar un partido de fútbol.
Y si vas con la familia, todavía más, es convivencia. Entonces, pues, no tenemos que dejar de lado ese tipo de cosas. Y sí, en lo personal me pareció tristísima la reacción de este grupo de aficionados, que desgraciadamente, pues no es el único caso que se ha dado. Oye, y en toda tu trayectoria, en todos estos años, ¿te ha tocado vivir algún otro momento de tensión? ¿Algo parecido? No, a ese nivel, no, obviamente me ha tocado estadios donde empieza un conatito de bronca, pero afortunadamente son aislados y son dos o tres personas, a lo mucho los acompañantes y ya, pero donde la policía interviene rápido y nunca me ha tocado ver un estadio que saquen a más de tres personas, por ejemplo, pero sí ese día fue, te repito, para no olvidar, me ha tocado verlo aquí en Aguascalientes, en el Estado de Victoria, que afortunadamente es uno de los estadios en ese aspecto más seguros, donde la gente de seguridad reacciona rapidísimo. Me ha tocado verlo en el territorio Santos Modelo, ahora en el BBVA y por supuesto en CU, pero te repito, nada que salga de control. Para cambiar ya un poquito de tema, pero siguiendo por la misma línea, cuéntame en todos estos años, cuando tú iniciabas y ahora, ¿cómo ves los cambios, no solo en radio, en los medios de comunicación? ¿Cómo era antes? Porque me imagino que te tocó un poco la transición de toda esta tecnología que existe ahora, que antes no existía. ¿Cómo No, lo no, veías antes y cómo lo ves ahora? es impresionante. A mí me tocó empezar a hacer prácticas aquí en Televisa Aguascalientes, donde llegábamos a algún lado a reportear con estas cámaras todavía de cassette y después llegamos a la redacción donde teníamos tres cassettes, uno donde grababas el audio porque se grababa un videocassette del audio, después era la cinta donde traía las imágenes de apoyo y una tercera cinta donde ibas grabando todo, entonces tenías que darle play a uno, play al otro y rec en la tercera cinta y eso lo hacíamos nosotros. Entonces, si te equivocabas, iba para atrás otra vez desde cero. Editar una nota de 2 minutos nos llevaba a los que empezábamos hasta 2 horas. Los que ya eran reporteros de antaño se llevaban entre media hora y 40 minutos. Hoy, bendito sea Dios, las telecomunicaciones, una tarjetita y muchas veces hasta en el celular se puede hacer perfectamente todo. Ha sido un cambio drástico. Te repito en esa ocasión que he sido docente, perdón, les digo a mis alumnos, o sea, no saben de verdad la maravilla que tienen hoy, donde en un teléfono tienen grabadora de audio, tienen su agenda, tienen su blog de notas, ahí mismo pueden redactar, tienen video para grabar, pueden hacer la transmisión en vivo, o sea, es impresionante y muchas veces incluso lo que les estamos enseñando hoy, el día de mañana ya no les va a servir porque la tecnología va rapidísimo y creo que eso es parte de nuestra función y hace rato te mencionaba la medicina como una de las cosas más apasionantes que hay junto con la comunicación y también lo comparo en el aspecto de tecnologías, porque yo recuerdo cuando todavía no sabía qué hacer, mi madre que es enfermera, dije, bueno, pues me voy por el lado médico, ya lo traigo en la sangre. Y uno de sus amigos doctores, un día estaba leyendo un libro y dije, ah, pues está leyendo una novela o algo por entretenimiento. Y, ¿qué tal, doc? ¿Qué está haciendo? Y dice, pues aquí, actualizándome. Un médico de más de 70 años actualizándose. Dije, no, yo los libros 2 o 3 años y vámonos, porque no me gustaba estudiar. Y resulta que en la comunicación es lo mismo. Lo que aprendiste ayer te sirve para ayer. Hoy tienes que reaprender. La comunicación es una evolución constante y te repito, en el área tecnológica va rapidísimo. Entonces, nunca dejas de aprender. Aquella persona que dice que ya sabe hacer comunicación, no sabe hacer nada y tenemos que estar abiertos para todas las opciones. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo les enseñaba a mis alumnos cuando hacíamos producción de video era siempre que graben con su celular, graben en horizontal, jamás se graba en vertical. Y bueno, hoy en día el Hoy, contenido que se mantiene es como 70% en vertical. ¿es Todo correcto? cambia. Sí, todo cambia y tenemos que evolucionar junto ¿Sí? con toda la tecnología, porque si te quedas, ya no te quedas, ya no eres vigente, ya no puedes ¿No? seguir, Si te ¿no? niegas a evolución, efectivamente te quedas. Exacto. Dentro de todas las cosas que mencionaste que puedes hacer en un celular, te faltó mencionar que ahora ya hasta puedes editar la nota, Ah, editar todo. claro. Sí, te repito, es una herramienta valiosísima. Yo me acuerdo, aquí tengo otra, que mi mamá al principio cuando me veía en el teléfono me decía, ya estás jugando. Y no, mamá, estoy trabajando, estoy enviando tal cosa. Ah, está bien. Y de repente ahora me ve que estoy viendo algo en YouTube o lo que sea y entra y no hace ruido.
que no te quiero interrumpir. No, es que no es siempre, pero sí, hoy el teléfono se ha convertido en nuestro aliado. Obviamente también dependemos de las tabletas, de las computadoras, pero siempre lo que vamos a tener más a la mano por nuestra forma de vivir actualmente es un celular. Así es, así es. Pues ya nada más para concluir, me gustaría ¿qué le dirías tú, y más siendo docente, a estas personas que quieren iniciarse en el mundo de la comunicación, en el periodismo deportivo, en el periodismo en general, o los que ya están y tal vez no han evolucionado tal cual como lo hemos platicado? ¿Qué les dirías tú a toda esa gente que quiere hacerlo, pero todavía están como estancados en el tema de la comunicación? Bueno, primero que nada, si lo quieren hacer por dinero, no lo hagan. No es una profesión de la que te vas a volver rico. El dinero sí llega y también me ha tocado compañeros que dicen, no, es que somos pobres. No, no somos pobres. Digo, si fuéramos pobres no estaremos aquí. Te da para vivir decentemente, pero tienes que hacerlo con pasión. Yo creo que ese es el secreto, hacer las cosas con pasión, no solamente en la comunicación, en cualquier área a la que te dediques, tienes que hacerlo por verdadero gusto, por verdadera vocación, porque es algo que te apasione, que hagas con gusto. A mí me preguntan, oye, ¿te cobran por ir al estadio? No, me pagan por ir al estadio, me pagan por disfrutar de momentos históricos, de finales que de repente se quedan grabadas para la memoria. Hace 2 días el equipo de aquí de Aguascalientes, los Panteras Femenil, acaba de ser campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la edad femenil. Entonces son momentos que de verdad se quedan grabados en los historiales deportivos del país. Y bueno, son momentos en los que tenemos esa dicha de disfrutar y te repito, nos pagan por hacerlo. Ricos, yo creo que no nos vamos a hacer, pero no lo buscamos. Yo creo que la riqueza se encuentra en otra área y no nada más en lo económico. Yo creo que esa riqueza de conocer gente, de conocer lugares, porque también es una profesión que te lleva a donde jamás pensaste y te pagan los viajes. Entonces, agradecidísimo con la profesión. Eh, Te repito, vas, te diviertes y te pagan. Entonces, qué mejor. Y para quienes de repente se sienten como estancados, tranquilos, es un proceso. Todo llega a su momento. Cuesta entenderlo, pero de verdad, sean pacientes y sean constantes. Esta es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces hay que ser constantes. Listo, te quiero agradecer de verdad que hayas aceptado esta charla tan enriquecedora y felicitarte por toda tu trayectoria y todo lo que estás haciendo y todo lo que viene para ti también. Te deseo mucho éxito y no sé si quieres agregar algo más. Un verdadero placer, mi querido Rodrigo. Gracias por tus palabras. Excelente productor, de verdad. Has sido de las personas que has resuelto absolutamente de todo, que me consta, y no lo digo por barbero nada más. Te han mandado a veces solo a diferentes estadios y la chamba sale porque sale. Entonces te has rifado muy bien. Felicidades también por todo esto que haces. Te agradezco como profesional que le muestres a la gente este otro lado de lo que no ven, porque si de repente ellos se enfocan en el comentarista, en lo que dijo el locutor, en lo que dijo el narrador, pero no saben todo, de verdad, todo el trabajo que hay detrás. Te felicito por esto que estás haciendo, te agradezco que me hayas tomado en cuenta y pues, ¿qué más que desear que otra vez en un futuro no muy lejano la vida nos vuelva a poner juntos en un trabajo? Hombre, para mí sería un verdadero honor y placer. Y pues muchas gracias, gracias por tus palabras, por tu tiempo y por esa postal tan bonita que tienes ahí detrás de ti. Ahí está, para que conozcan un poquito más de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Él es Jorge Armando Lara y este fue un episodio más de Los que estuvimos ahí. Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo.